Bio Bio, la radio. Segunda vuelta presidencial. Segunda vuelta presidencial. Estamos a días de las elecciones, de la segunda vuelta, a días de saber quién será el próximo presidente de la República. A esta hora, el candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, en los estudios de Bio Bio, la radio. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, Katy, Nivaldo, Tomás. Lo hago en estricto orden de edad. ¿Cómo le va, candidato? Muy buenos De días. más joven Gracias, sí. a más juventud acumulada. Gracias por acompañarnos en esta ocasión en Bio Bio la radio. Bueno, hay que partir por señalar que estamos en una transmisión a través de Bio Bio TV. Nos pueden revisar, nos está acompañando el candidato presidencial. Pueden también opinar en nuestras redes sociales o hacer preguntas con el hashtag Piñera en la radio. Lo primero que le quiero preguntar tiene que ver con una declaración que usted hizo ayer en relación a un eventual fraude en la primera vuelta. ¿Usted se da cuenta de todo lo que generó esa declaración? El que hasta Beatriz Sánchez, que no se había manifestado hasta ahora por un candidato, haya ayer decidido apoyar a Alejandro Guiller. Katy, bueno, yo jamás he hablado de fraude, nunca hemos puesto en duda el resultado de la primera vuelta, nunca hemos cuestionado la función del CERVEL, ni mucho menos poner en entredicho nuestras instituciones. Lo que yo dije fue algo muy simple, que el día de la elección, muchos canales de televisión, muchas radios, muchos diarios, informaron de denuncias de ciudadanos respecto a votos marcados. Eso lo dijeron los medios el día de la elección. Y yo creo que la reacción del gobierno y del candidato Alejandro Guiller es totalmente exagerada, pero en fin, son cosas de la política. ¿Tan exagerado como José Antonio Cast? Él se habló de fraude. Él dijo, claramente hubo fraude. Mire, yo tengo mi opinión. Yo creo, ¿cierto?, que siempre en todas las elecciones, ¿cierto?, hay problemas, hay situaciones especiales. En este caso, lo que yo vi con mis ojos en la televisión, escuché en las radios y leí en los diarios, fueron básicamente tres cosas. Que algunos ciudadanos denunciaban que algunos votos se los entregaron marcados previamente. Otros que había habido suplantación de identidad, que cuando llegaron a votar, ya había votado otro por ellos. Y el tercero fue el caso más insólito, un joven que intentó robarse una urna. Yo solamente recordé lo que casi todos los medios profusamente informaron el domingo 19 de noviembre. ¿Sabes lo que pasa? Sumando todos esos casos, ¿una docena sería? No, pero obviamente que yo no estoy hablando de fraude. Todo tiene un contexto. Nosotros en la primera vuelta tuvimos pocos apoderados. Tuvimos una falla en apoderados. Esta vez aprendimos la lección y estamos haciendo un tremendo esfuerzo para tener apoderados en todas las mesas. Porque es bueno que las distintas candidaturas tengan apoderados que defiendan sus votos en todas las mesas. A ver, según nuestra experiencia, que llevamos hartos años en esto, siempre en todas las elecciones hay alguna denuncia. Siempre que dicen que el voto está marcado, siempre hay otra que me cambiaron de domicilio, está la denuncia que ya votaron por mí. Siempre hay denuncias, no son masivas, siempre hay algo. Es verdad. Yo no creo que ahora haya sido distinto respecto a otras Yo elecciones. nunca he planteado que haya habido fraude, ni que la elección haya sido alterada. Solamente recordé lo que muchos medios de comunicación, le digo, Televisión Nacional, Canal 13, Chilevisión, La Tercera, La Cuarta, Radio Cooperativa, Radio Agricultura, en fin, muchas más informaron ese día. ¿Lo volvería a decir fue un error? Bueno, porque es lo que pasa siempre. Dada la reacción que se produjo, ahora la reacción, no seamos inocentes, la reacción es orquestada, planificada, pero mire, son gafes del oficio. Lo que sí... ¿Pero se arrepiente o no de haberlo dicho? Dada la reacción que hubo, ¿cierto? La vida, mira, hay una canción maravillosa. Dada la reacción que hubo, se arrepiente. Mira, ¿usted conoce la canción de Edith Piaf, No me arrepiento de nada? Pero terminó mal de Edith Piaf. No, pero ¿conoce esa canción? Sí, claro. Maravillosa. Yo no soy de esa filosofía, yo me arrepiento de muchas cosas. Ya. De esta también. Oiga, muerde. Lo que pasa es que usted fue presidente de la República, Sí. pretende serlo nuevamente. Y si usted quería, No, voy a hacerlo nuevamente. Si usted quería llamarle la atención a su comando por el trabajo que hizo con los apoderados de mesa ese día que faltaron o qué sé yo, ¿era necesario pegarle una raspada al servicio electoral? No le pegué ninguna raspada al servicio electoral. Pero hizo un cuestionamiento al trabajo que habían solamente hecho. Recordé. O a las denuncias que les hice habían recibido. ningún comentario crítico. Solamente recordé lo que muchos medios de comunicación profusamente informaron ese domingo. No hice ningún comentario, no hice ningún calificativo, no critiqué a nadie. Ahora, dio pie para que, por ejemplo, Beatriz Sánchez diga que usted es un peligro para Chile. Bueno, oiga, en la política se dicen muchas cosas. Yo lo que creo realmente, si vamos al fondo, es que esto demuestra
que el domingo 17 de diciembre, o sea, un poco más de una semana más, Chile va a tener que enfrentar una encrucijada. Por una parte tenemos a Alejandro Guillé, que cada día representa más a la izquierda y está más controlado por el Partido Comunista y por los sectores más extremistas de ese sector. Y yo creo que eso conduce a más desempleo, a más delincuencia, a más estancamiento, a más frustración, como ha ocurrido en todas las partes en que se ha aplicado ese modelo. El otro camino, que lo representamos nosotros y que es perfectamente posible, es que Chile recupere el liderazgo y el dinamismo, vuelva a crecer con fuerza, vuelva a crear muchos y buenos empleos, mejore los salarios y las pensiones y enfrente la delincuencia y el narcotráfico, que están creciendo de forma muy alarmante, con fuerza y con eficacia, que es lo que hoy día no tenemos. Se ha criticado mucho este gobierno. Usted lo ha criticado mucho. La gente que lo acompaña ha criticado mucho este gobierno. Han dado cifras, etcétera. Y lo acaba de decir. Con todas estas críticas, ¿por qué le fue mal en la primera vuelta? ¿Qué le pasó? ¿Qué le ocurrió? ¿Por qué no logró convencer a los chilenos? Bueno, la verdad es que esta elección es muy parecida a la del 2009. Si usted suma los votos de José Antonio Kast con los míos, sacamos los mismos votos que yo saqué el 2009. Si usted suma a Carolina Goich con Alejandro Guille, los mismos votos que sacó Frei el 2009. Y si usted reemplaza a Ameo por Beatriz Sánchez, tiene un cuadro muy parecido. Y les recuerdo que el 2009 nosotros ganamos la elección. Y yo creo que nosotros vamos a volver a ganar esta elección. Perdón, el 2009, ¿cuál fue su porcentaje? 44 algo. Ahora fue 36 y esperaba, sus expectativas eran 44. Usted No. 42, lo decían todos en el comando. Bueno, es que el salió comando 36. tiende a ser muy optimista, pero mire, yo lo que acabo de decir es que la suma, porque la vez pasada yo era el único candidato de centro derecha, esta vez éramos dos. Si sumamos los dos candidatos, estamos muy parecidos como lo acabo de mencionar. Pero lo cierto es que yo siempre dije, públicamente lo dije aquí en esta radio, que esta elección no se resolvía en primera vuelta, que iba a ser muy estrecha y que la íbamos a ganar. Pero hasta ahora no se resolvió en primera vuelta, va a ser muy estrecha y yo creo que la vamos a ganar. Pero Sebastián, es un hecho de la causa que en el comando esa noche hubo decepción, que estaban sorprendidos con el resultado, que no había mayor reacción y que demoraron varios días en reaccionar. Eso lo sabemos todos los que nos preocupamos un poco de la Tomás, política. por supuesto que mucha gente... Ustedes estaban decepcionados, usted estaba decepcionado. No, pero por supuesto que yo esperaba una mejor votación, eso no lo pongo en duda. ¿Por qué le fue mal entonces, con respecto a lo que esperaba? Mire, salí primero con 14 puntos de ventaja. Es cierto, no es que le ha ido mal, nos fue menos bien de lo que esperábamos, sí, Tomás. Y por eso hemos hecho varios ajustes en esta segunda vuelta, hemos incorporado muchos rostros nuevos, hemos hecho una renovación en nuestro comando y hemos hecho un enorme esfuerzo por estar cerca de la gente. Yo, desde la primera vuelta hasta ahora, he recorrido el país incansablemente, he visitado a miles de hogares, he tenido la oportunidad de escuchar, comprender y empatizar con los problemas y con los sueños de los chilenos. Y estamos haciendo una campaña, porque yo creo que la mejor escuela para ser presidente es estar siempre cerca de la gente. Pero, Sebastián, es que no contesta la pregunta. La pregunta es la siguiente. Después de un gobierno que para usted es pésimo, es el peor gobierno después del retorno a la democracia, ¿por qué no le fue tan bien como usted esperaba? ¿Qué pasó con la gente? ¿Por qué no logró convencerla? No es tan malo el gobierno, usted no es buen candidato. No, a ver, ¿cuál es la explicación que tiene? O todas las anteriores. O todas las anteriores. Oiga, mire, obviamente que no soy mago para entender y comprender a la opinión pública. Eso se los dejo a ustedes, que lo escucho en sus comentarios, y por Dios que tienen claridad sobre todo. Yo tengo más dudas que ustedes. Pero si usted quiere que yo aventure una tesis, yo creo que el legado de este gobierno no es un buen legado. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que más le importa, le preocupa a la gente? Lo que realmente determina su calidad de vida, lo que la gente está pidiendo. Son cosas simples. Hagamos un breve balance de este gobierno en lo que le importa a la gente. A la gente quiere más y mejores empleos, y este gobierno ha dado menos y peores empleos. La gente quiere que mejoren los sueldos, y este gobierno ha congelado los sueldos. La gente quiere que se combata la delincuencia y el narcotráfico con fuerza, voluntad y eficacia. Este gobierno no lo está haciendo. La gente quiere que la salud sea mucho más oportuna y de calidad. Tenemos más de 2 millones de chilenos en lista de espera. Esas son las cosas que le preocupan a la gente. Pero hay otros temas que tal vez a la gente no le preocupan en primera línea, pero son muy importantes. Este gobierno ha endeudado a nuestro país en una forma absolutamente imprudente. Duplicó la deuda pública en 4 años. Esa deuda la vamos a pagar todos los chilenos. Entonces, un país o un gobierno que tiene a Chile estancado, que duplica la deuda pública,
que no enfrenta los grandes problemas de empleo, de pensiones, de salario, de seguridad, yo creo que no es un buen gobierno. Y eso lo he dicho en forma respetuosa, pero en forma clara, porque siento que mi derecho y obligación como expresidente y como una persona comprometido con la causa pública, tiene la obligación de decirlo. Pero, A ver, en la vereda del frente se dice que si se suman las votaciones, hay una mayoría de centro izquierda que está a favor de las reformas. Y que por lo tanto también en la primera vuelta lo que se manifestó sería una mayoría favorable a las reformas que ha emprendido el gobierno. Bueno, esa es una manera de verlo. Yo le puedo decir, cierto, que veamos qué dice la gente sobre las reformas. Si usted ve todos los estudios de opinión pública sobre la reforma tributaria, laboral y educacional, la mayoría de Chile expresa en forma explícita que está en contra. Pero son las mismas encuestas que se equivocaron prediciendo la elección. Son las mismas encuestas que se equivocaron prediciendo la elección. Pero yo le podría decir a usted que el hecho de que el 54% no haya votado por nuestro sector, que es verdad, no significa que estén de acuerdo con las reformas. A lo mejor muchos de ellos piensan que las reformas son muy malas. Pero en todo caso, veamos el tema de fondo. Porque al final uno puede decir cualquier cosa. Los candidatos dicen cualquier cosa. Pero al final hay que juzgarlos por los resultados. Y yo insisto, un gobierno que estanca al país, que destruye los buenos empleos, que no aumenta en forma significativa los salarios, que permite que la delincuencia y el narcotráfico crezcan en forma alarmante, a mi juicio, no está cumpliendo su principal labor, que es mejorar la calidad de vida de la gente. Hoy día escuchaba a la presidenta Boyer que decía que el crecimiento no era tan importante. ¿Cómo no va a ser importante el crecimiento? Si el crecimiento es el que crea empleos, es el que mejora los salarios, es el que le da oportunidades a las pymes y es el que permite tener recursos públicos para que el Estado se financie en forma responsable y no duplicando la deuda pública en 4 años. candidato, ¿qué está pasando en su comando? Porque usted incorporó a ese comando precisamente a quienes compitieron con usted en la primaria, que son Felipe Cas y Manuel José Sandón. Sin embargo, ellos ayer protagonizaron un entrevero de declaraciones en relación a la gratuidad. Felipe Cas dijo que él, siendo senador, es electo, pero una vez que asuma podría votar en contra de su proyecto de gratuidad en la educación. Manuel José Santón dice como un vocero del comando va a andar haciendo esas declaraciones. ¿Cómo se está viviendo el ambiente al interior del comando bueno, sin con duda, estas declaraciones que obviamente median Katy, su sin duda candidatura? que Felipe Cas y Manuel José Sandón no coinciden en el tema de la gratuidad. Pero si yo soy electo presidente, yo voy a hacer exactamente lo que he dicho. No le vamos a quitar la gratuidad a nadie. No le vamos a quitar un beneficio social a nadie. Esa es la campaña del terror que se anda divulgando. Escuché en Valdivia de que si yo era presidente, la luna se iba a ahogar en el río Callecay y nunca más iba a volver a aparecer. Son tonterías que yo sé que la gente, los chilenos que son inteligentes, no creen. Si yo soy presidente, vamos a mantener la gratuidad y la vamos a incrementar y vamos a avanzar focalizado en la educación técnico-profesional. ¿Por qué? Porque Chile necesita más y mejores técnicos y profesionales y porque ahí estudian los alumnos más vulnerables. Pero le va a exigir a su senador que vote a favor de ese proyecto, a pesar de que él está en contra y dice que lo votaría en contra ahora, ayer, digamos. Yo estoy seguro que nuestros senadores y nuestros diputados van a votar a favor los proyectos de nuestro gobierno. Sebastián, no hay mayor victoria que convencer al adversario y que el adversario actúe como si fuera uno. En este caso, en el caso de la gratuidad, esta es una gran victoria de Michelle Bachelet, ¿no? ¿Lo convenció a usted que la gratuidad es buena? No, la verdad es que a mí me gustaría que todo fuera gratis, Tomás. Pero lo convenció, porque Pero está a es que- favor. Pero es que decir, a mí me gustaría que todo fuera gratis. La salud, la educación, el cine, el teatro, todo fuera gratis. Ese es el mundo de fantasía. Desgraciadamente vivimos en este mundo y eso no es posible. Entonces nosotros siempre hemos dicho que hay que darle gratuidad a los que más lo necesitan. Pero no hay que darle gratuidad a los sectores más favorecidos porque una razón muy simple. Los recursos son escasos y las prioridades son múltiples. Yo le quiero decir una cosa, Tomás, que tal vez la gente no ha tomado conciencia. Si uno dijera hoy día, voy a darle gratuidad a todo el mundo, a los más ricos, a todos, eso significa comprometer el 100% de los recursos públicos de hoy día y del futuro a esa causa. ¿Sabe lo que eso lleva consigo? Que se olviden, ¿cierto?, de que va a haber recursos para los 2 millones de chilenos o más que están viviendo en la pobreza y que es algo que se ha olvidado durante este gobierno, o para los niños que necesitan mejor calidad y cobertura en la educación temprana, porque ahí podemos nivelar la cancha, o para los enfermos que claman por una salud más oportuna y de mejor calidad, o para los adultos mayores que necesitan mejores pensiones. Entonces un buen presidente no puede sucumbir a los grupos de presión, tiene que mirar a todos los chilenos
y preocuparse con un cariño muy especial, no de los que más gritan, sino de los que más necesitan. Y por lo tanto, yo estoy de acuerdo con la gratuidad para los que la necesitan, pero no estoy de acuerdo con que con los impuestos de todos los chilenos le paguemos la educación superior a los más afortunados de este país. Y por lo más, la presidenta Bachelet pensaba lo mismo. Cuando ella llegó a Chile el año 2014 o 2013, dijo exactamente lo mismo. Después cambió de opinión. Bueno, todos tenemos derecho a cambiar de opinión. Sucumbir a los grupos de presión. Hay muchos grupos de presión. Uno de los grupos de presión son los grupos económicos. ¿Sí? Hubo perdonazo tributario a grandes grupos económicos. La banca en algún momento fue salvada. Pero de esos grupos de presión nadie habla. Hay una gran concentración económica, poder concentrado, que también incide en las políticas públicas, ya sea a través del financiamiento ilegal de la política, como ocurrió y todos lo sabemos. Entonces, ¿a qué grupos de presión nos estamos refiriendo cuando se habla de grupos de presión? Porque por algo hay una significativa mayoría, mayoría del país que se manifiesta, por ejemplo, contra el mundo empresarial, que considera que es un abusador. Probablemente sea una caricatura, pero está instalado en la opinión pública, que desde el mundo privado se ha abusado mucho y que las autoridades públicas no han sido celosas para defenderse de esos grupos de presión o de los abusos de esos grupos de presión. Mire, yo comparto mucho de lo que usted ha dicho, Nivaldo. Los grupos de presión son muchos. Por supuesto que también hay grupos de presión desde el sector empresarial. Lo importante es que un presidente tiene que ser capaz de no dejarse, ¿cierto?, controlar ni atrapar por los grupos de presión. Yo le voy a dar dos ejemplos. Nosotros durante nuestro gobierno creamos el CERNAC financiero, porque nos dimos cuenta de que muchos de los contratos de adhesión, de los contratos de seguro, las cuentas corrientes, los créditos hipotecarios, no eran justos con los chilenos. Y por eso creamos un servicio para proteger a los chilenos de abusos en el sector financiero donde hay grandes grupos económicos. Y también hicimos un esfuerzo muy grande por fortalecer la Fiscalía Nacional Económica. Casi todos los grandes carteles y colusiones, ¿cierto?, se descubrieron a partir del fortalecimiento de la Fiscalía Nacional Económica, que le dimos más herramientas, más posibilidades. Y por tanto, un buen presidente tiene que luchar contra todos los grupos de presión. Yo siento que yo soy una persona muy independiente porque por mi situación económica no dependo de nadie. Y si yo estoy en esta candidatura no es por favorecer a los más favorecidos ni a los grupos de presión. La única motivación de estar en esto, que es muy duro, muy amargo, es porque yo tengo un compromiso con la gente humilde, con la clase media, con la gente que necesita un Estado eficiente que lo ayude. Y hoy día el Estado chileno, ¿cierto?, que se creó en el siglo XIX, se parchó en el siglo XX, hoy día está haciendo agua por todas partes y requiere una profunda modernización. ¿De ahí la reforma? Por supuesto, tenemos un ambicioso plan para modernizar el Estado. ¿Sabe por qué? La gente más afortunada no depende del Estado, se la arreglan solos. Los que necesitan un buen Estado es la clase media y los sectores más vulnerables. Por ejemplo, nuestro plan contempla que el año 2020, el 80% de los trámites que un ciudadano tiene que hacer con el Estado lo va a poder hacer a través de su teléfono celular o de un computador. Y eso le va a simplificar la vida, le va a ahorrar tiempo, le va a ahorrar recursos. Segundo, y le va a quitar poder a los funcionarios públicos. Y le va a quitar poder a los funcionarios públicos, porque la discrecionalidad... ¿Eso es lo que usted quiere? Bueno, naturalmente que no queremos que haya arbitrariedad del funcionario público. Por eso, mientras las reglas sean más claras y parejas, más, ¿cierto?, más justa es la sociedad. Pero hay una cosa más, porque también se ha dicho que nosotros queremos despedir a los empleados públicos. Mire, mi padre fue empleado público casi toda su vida. Y yo tengo el mayor aprecio y respeto y cariño por los empleados públicos. Y los vamos a proteger y respetar sus derechos, su dignidad, su carrera funcionaria. Una cosa muy distinta son los operadores políticos, que están enquistados en el aparato público, que los pagamos todos los chilenos y que no trabajan para todos los chilenos. ¿Sabe cómo se reconoce un operador político? Vaya cualquier día a su escritorio y no está. Vaya al día de pago y ahí está, el primero, en la fila, cobrando su sueldo. ¿Y cuántos son? ¿Tiene un cálculo? No sabemos cuántos son. Entonces, ¿no sabe cuántos tiene que despedir eventualmente? No sabemos cuántos son. Yo creo que nadie puede saber cuántos son. Tal vez lo único que saben son los que los pusieron. Y yo no fui de eso. Pero este gobierno aumentó en 150.000 los funcionarios públicos aproximadamente, ¿no es cierto? Hay dos informaciones. Una es la de DIPRES, que es lo que usted dice, y hay otra información del INE, ¿cierto?, que habla de una cifra mucho mayor. 200.000. Aproximadamente. Aproximadamente. Sí. Ya, y ahora, ¿qué significa eso? Que nosotros queremos saber por qué esos 200.000 funcionarios públicos le cuestan al Estado una cantidad de recursos impresionantes, que son los recursos que necesitamos para mejorar las pensiones, para mejorar la calidad de la educación, para
establecer la sala cuna gratuita y universal, que está en nuestro programa de gobierno. Nosotros hemos planteado muchas cosas que algunos podrán decir, ¿cierto?, que son banderas del otro lado, son nuestras banderas. Por ejemplo, asegurarle a todos los niños, porque es cuando a la edad temprana es cuando uno puede realmente igualar la cancha. Si usted es un niño de una familia vulnerable, lo deja abandonado y solamente se preocupa de él cuando llega a los 6 años a primera básica, es demasiado tarde. Hay que llegar temprano, por eso establecimos el postnatal de 6 meses. Por eso vamos a establecer la sala cuna universal. Y con los adultos mayores, 2 noticias. Vamos a establecer, primero, la garantía de pronta atención. Cualquier adulto mayor que tenga una necesidad de un especialista, si después de 30 días no lo han atendido, le vamos a dar la garantía que él pueda elegir o una clínica o un hospital público para que se atienda. Porque las garantías auge tienen que cumplirse en la realidad, no solamente en el papel. Y la otra medida nueva que estamos planteando es el seguro catastrófico de salud para todos. Porque cuando hay una enfermedad catastrófica, no solamente se afecta a la salud y afecta a toda la familia, también se afecta a las finanzas de la familia. Vamos a establecer un seguro de enfermedad catastrófica para todos los chilenos, que tenga garantía de que él paga hasta un cierto nivel y de ahí para arriba el seguro se va a hacer cargo. ¿Y con qué plata? Con los 14.000 millones de dólares que cuesta nuestro programa de gobierno. La pregunta es corta Sí. y la respuesta obviamente va a ser muy corta. ¿Cómo han criticado esto de los 200.000 funcionarios? No se sabe quiénes son, dónde están, qué hacen. Eso es lo que he escuchado, ¿no es cierto? Esa es la crítica. ¿Quiénes son? Bueno, ¿Cómo la información está muy atrasada, cómo es muy vaga. ¿Cómo los contrataron? No se sabe. No hubo concurso Ni siquiera sabemos, ¿cierto?, cuántos son. Si usted supiera, si es presidente y se da cuenta que no sirven, que no están haciendo nada, ¿los va a despedir a los 150.000? Mire, yo no creo que hayan 150.000 operadores políticos. Yo creo que muchas de esas personas están trabajando en labores que son útiles para los chilenos. Eso es lo que usted cree, pero si llega a la conclusión que no sirven para el Estado, ¿los despide? Bueno, de acuerdo a su lógica. Tomás, en primer lugar, el presidente no hace lo que quiere. Hay algunos que están de planta y tienen inamovilidad, otros tienen contrata y tienen un plazo. Pero yo sí le digo, no queremos operadores políticos en el sector público porque le hacen daño a los verdaderos funcionarios públicos, porque les quitan sus oportunidades y porque significa un cierto desprecio que lleguen por la ventana por razones de tener un padrino o un cacique y pasen por encima de un funcionario que ha hecho una carrera. Pero sí le digo a usted, si podemos, vamos a hacer lo posible para limpiar al Estado chileno de operadores políticos, porque también le hacen un daño a todos los chilenos, que con sus impuestos financian a esos operadores políticos. Y no es justo que esos operadores políticos sean financiados por todos los chilenos. Candidato, usted en su gobierno cerró el penal Cordillera. Hay quienes dicen que la presidenta Michelle Bachelet podría tomar en estos días la decisión de cerrar el penal Punta Peuco. ¿Usted está de acuerdo con esa decisión? Si es que algo de esa decisión lo va a afectar eventualmente en su próximo gobierno, como por ejemplo el traslado de los reos desde Punta Peuco al penal Cordillera, ¿la apoyaría? No al penal Cordillera. Perdón, a Colina 2. ¿Usted quiere abrir el penal Cordillera? No, lo contrario. Mire, no estoy de acuerdo con cerrar Punta Peuco. En primer lugar, Punta Peuco es una cárcel que se construyó en virtud de una ley que la propuso el presidente Frey en tiempos que el ministro Lagos era ministro de Obras Públicas y que lo aprobó el Congreso prácticamente por unanimidad y que está bajo el régimen de gendarmería, muy distinto a Cordillera, que era un club de oficiales donde había 9 o 10 personas detenidas y 37 gendarmes. Y por tanto yo no estoy de acuerdo con cerrar Punta Peuco. En primer lugar, porque creo que las personas que están presas por delitos graves, no estoy cuestionando la gravedad de los delitos, y que provienen de las Fuerzas Armadas o de orden, necesitan una seguridad que Punta Peuco otorga para proteger su integridad. Eso ocurre en muchas democracias del mundo. Y segundo, porque en Chile tenemos un grave déficit de cárceles, tenemos un gran hacinamiento. ¿Qué sentido tiene cerrar una cárcel que se construyó con recursos públicos precisamente para hacer una cárcel? Así que no estoy de acuerdo con esa medida. Pero quienes alegan un trato distinto, o porque de todas formas son criminales, delincuentes condenados, debieran estar en una cárcel, cualquiera fuera. Por supuesto. Con una garantía de seguridad, como la Y que por usted supuesto, menciona. y Punta Peuco, Pero no Katy, Punta Peuco, una cárcel Punta regular. Peuco es una cárcel. Es una cárcel que se construyó por una ley, como cárcel, que está bajo el régimen carcelario de gendarmería. Y por tanto yo no estoy de acuerdo con cerrar Punta Peuco. Y sí creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo en muchos frentes. Uno es mejorar muchas otras cárceles que están extraordinariamente hacinadas. Y en segundo lugar,
tenemos que hacer un tremendo esfuerzo, especialmente con los que entran a la cárcel por primera vez, para hacer un esfuerzo para rehabilitarlos. Porque si los mezclamos con los presos o delincuentes que ya son delincuentes de por vida, lo único que estamos haciendo es crear una fábrica de delincuentes para el futuro. Y para cerrar el tema, en el caso de Asclay Zapata, que murió el fin de semana, condenado a más de 700 años por delitos de lesa humanidad, de violación de los derechos humanos. Él tenía cáncer, falleció a consecuencia de esa enfermedad, solicitó el indulto presidencial, no se lo otorgó. ¿Usted se lo habría otorgado? Mire, yo de lo que soy partidario, Katy, es que todas las personas que son enfermos terminales, es decir, que le queda muy poco tiempo en este mundo, yo soy partidario de, no de indultar, sino que de conmutar la pena de prisión por arresto domiciliario total para que puedan pasar sus últimos días con sus familias y morir con mayor dignidad. Y eso es para todos, no solamente para los militares, porque esa es una razón humanitaria. Y la humanidad no se debe perder nunca. Pero esa conmutación no es resorte, no es facultad del presidente de la República. Requiere ley. Así es. Le estamos preguntando por el caso específico de una persona, como Asclay Zapata, que estaba solicitando el indulto y estaba enfermo de cáncer. Esa solicitud, si usted hubiese sido presidente, le habría llegado a usted. Sí, yo habría ¿Usted lo habría indultado? Yo habría presentado antes que eso el No, proyecto de no, ley. se habría muerto en la tramitación. Es el caso La específico. pregunta es clara. Mire, el indulto en cierta forma da una señal equívoca. Yo no quiero dar una señal de que los crímenes de lesa humanidad contra los derechos humanos, ¿cierto?, deban, ¿cierto?, relativizarse, porque son crímenes muy graves. Pero sí quiero dar una señal de humanidad. Y por eso no tendría que estudiar un indulto. Usted sabe que el presidente recibe todos los Pero en antecedentes. este caso no lo habría indultado. Mire, Se conoce toda la historia No, de no, este yo no la señor, así conozco que- la historia. No, pero todos la conocemos. está bien, pero un presidente cuando tiene que indultar, que es una facultad exclusiva del presidente, recibe informes, analiza el caso a fondo. Yo no he estudiado el caso a fondo, así que por prudencia no me gusta pronunciarme sin tener todos los antecedentes. Lo que sí le digo a usted como política pública es que vamos a promover una ley para que todos los enfermos terminales se les conmute la pena para que puedan morir con arresto domiciliario en sus casas, con sus seres queridos y con dignidad. Porque todos, incluso los peores criminales, yo creo, tienen derecho a morir con dignidad. O sea, no excluye la posibilidad de los indultados si hubiese sido No, presidente. habría estudiado los antecedentes muy a fondo. Por eso, no excluye la posibilidad de los indultados. Después de estudiarlo, a lo mejor llega a la conclusión que Por sí. supuesto. Pero pese a todo lo que se conoce públicamente. Mire, yo he estudiado el caso en particular, Tomás. Yo, cierto, cuando me tocó ejercer la facultad de indulto, que es una facultad exclusiva del presidente, una responsabilidad muy grande. Porque ¿qué hace el presidente cuando indulta? En el fondo, anula lo que hizo la justicia. Y por una decisión de una persona, ¿cierto?, cambia la decisión de la justicia, porque la justicia condenó una pena y el presidente indulta esa pena. Eso hay que estudiarlo muy a fondo. ¿Y usted sería partidario de eliminar la figura del indulto presidencial? Lo he estudiado muchas veces. Esto proviene, oiga, de los tiempos de las monarquías, cuando se pensaba que el rey era el representante de Dios en la tierra y tenía esta facultad. Por lo tanto, no tiene sentido que exista. Entonces, Yo creo que hay que reestudiarla, o tal vez tiene que ser más colegiada, ¿cierto? Porque también es cierto de que en algunos casos, por razones de distinta naturaleza, uno puede creer que es bueno para el bien común, para el país, que una decisión de la justicia que condenó a alguien sea indultada, pero que se recaiga solamente en la persona del presidente. Me parece a mí que puede ser revisado. Lo que sí creo que el presidente, antes de ejercer el indulto, tiene que estudiar los antecedentes a fondo. Y yo no he estudiado los antecedentes del caso que usted me menciona, Tomás. ¿Va a derogar el aborto como le pidió José Antonio Kast? Mire, la ley de aborto está recién aprobada. Es aborto en 3 causales. Lo que sí le aseguro, Katy, que nosotros vamos siempre a defender la vida. Y por eso yo lo he planteado públicamente, que vamos a mejorar los sistemas de acompañamiento de las mujeres que tengan embarazos vulnerables. Hoy día la ley estableció que el Estado es el único que puede acompañar con financiamiento público. Yo creo que eso no es justo. Yo creo que es la mujer con un embarazo vulnerable la que debe elegir quién la acompaña y la ayuda durante ese periodo tan sensible en su vida. Pero esa no es la petición de Kast. Kast le pide que derogue. Efectivamente. la ley. Mire, yo pienso que proteger la vida es una convicción que yo la tengo muy profunda. Pero también es cierto que los presidentes no hacen lo que quieren. Lo que yo voy a hacer es perfeccionar el acompañamiento de las mujeres y además, la primera causal, que es
¿cierto?, cuando está en riesgo la vida de la mujer. Yo estoy absolutamente convencido de que si definimos bien, no es aborto, ¿cierto?, el intentar salvar la vida de la madre, aun cuando eso ponga en riesgo la vida del niño que está por nacer. No la va a derogar. Hay una contradicción entre aborto y terapéutico, porque terapéutico es sanar, salvar, y aborto es matar. Y entonces no. No la va a derogar, la va a revisar. La vamos a revisar. O sea, yo tengo la impresión que usted se salvó por poco. Digamos en un lenguaje coloquial, jabonao. ¿Por qué? Porque posiblemente si Beatriz Sánchez hubiese pasado segunda vuelta y estuvo a 2 puntos, habría ganado en la segunda vuelta, habría tenido a toda la nueva mayoría y a todo el Frente Amplio cuadrado. Y eso, como usted dice, es un 55%. ¿Siente lo mismo que se salvó jabonao? Mire, yo lo pensé muchas veces. Estoy hablando en términos coloquiales. Sí, coloquial. Yo me lo pensé muchas veces. ¿Qué candidato, cierto, era más conveniente para la segunda vuelta? Y la verdad es que al final llegamos a la conclusión que si uno quiere ser presidente de Chile, tiene que estar preparado para conquistar una mayoría de voluntades y de corazones, quien quiera estar al frente. Así que nosotros estábamos preparados para enfrentar a uno u otro. Y yo le digo una cosa a Tomás. Nosotros vamos a ganar esta elección. Y vamos a ganar esta elección por una razón muy simple. Yo tengo mucha confianza en mis compatriotas. Y mis compatriotas saben muy bien qué es lo que está en juego en esta elección. Saben muy bien que un país soporta un mal gobierno durante 4 años. Pero durante 8 años podemos, ¿cierto?, pagar consecuencias demasiado graves. Y los chilenos quieren un Chile con más liderazgo, con más dinamismo, con más crecimiento, con más oportunidades y con más justicia. Mirando todo lo que ha pasado, ¿no concuerda que Beatriz Sánchez era una candidata más competitiva que Guillén en segunda vuelta? Tienen ventajas y desventajas, Tomás. No estoy tan seguro de lo que usted dice. Porque por una parte, ¿cierto? Por una parte es cierto que ella es más carismática, Guillén es más, ¿cómo lo decimos? Díganlo usted. ¿Fome? ¿Eso? No sé, pero mire, lo más importante es que a mí lo que más me preocupa, Tomás, una cosita, lo que más me preocupa es que Chile se acostumbre a esta situación de mediocridad, se acostumbre a crecer un poquitito, se acostumbre a crear poquitos empleos, se acostumbre a contentarse con estar en la medianía de la tabla. Y lo que queremos es que Chile recupere esa sana ambición de ser el primer país que logre ser desarrollado y sin pobreza en América Latina. ¿Le parece poca? Eso es lo que queremos recuperar. Y eso no lo representa Alejandro ¿Es Guillén. mediocre Guillén entonces? No, yo no he dicho eso, Tomás. Yo ¿Qué digo es lo que- he dicho, que sus ideas son mediocres? sus ideas son malas. Sus ideas No, pero son... usted habló de mediocridad, por Sí, eso el país, quiero que Chile no se acostumbre a una situación de mediocridad. Yo creo que las propuestas de Alejandro Guillén son anticuadas, han fracasado en el mundo entero, son improvisadas, todavía no conocemos su programa, lo único que tiene es un compendio, y ese camino sabemos a dónde conduce. Va a ser un gobierno totalmente dependiente de la voluntad del Partido Comunista y de los sectores más extremistas de izquierda. Y sabemos que ese camino conduce a frustración, cierto estancamiento, y no se resuelve ningún problema. Porque lo han experimentado muchos países en el mundo. ¿Pero le parece mediocre una fuerza nueva que en su primera elección saca 20 diputados y un senador? No, sorprendente lo que logró el Frente Amplio. Muy sorprendente. Lo que yo No estoy es una diciendo- fuerza emergente Por supuesto que es una fuerza emergencia. Lo que yo estoy diciendo que es está, que... pero que está proponiendo cosas radicalmente distintas a las que pero usted está propone. proponiendo cosas. Oye, esto es como los niños, ¿cierto? Los niños quieren muchas cosas. ¿M? Pero también es cierto que no todo lo que uno quiere se puede. Entonces un presidente, si yo pudiera decir lo que yo quiero que todos seamos felices, que todo sea gratis, que nadie esté enfermo, que todo sea maravilloso. Claro que queremos eso. ¿Quién no quiere eso? La pregunta es, ¿cómo logramos que Chile sea más feliz? Bueno, ellos están hablando de derechos sociales garantizados. Pero, Frente Amplio. pero está bien, pero dígame una cosa. ¿Cómo pueden hablar de derechos sociales garantizados un gobierno, ¿cierto?, que está destruyendo los buenos empleos? Es decir, que no le garantiza a los chilenos acceso a un buen trabajo con un buen sueldo. Que tiene a 2 millones de chilenas y chilenos en lista de espera y muchos se mueren esperando. Que no es capaz de darle ni siquiera la seguridad de una vida con tranquilidad y paz a las familias chilenas, en que el narcotráfico está penetrando a nuestros niños y nuestros jóvenes. Entonces, hablar de derechos sociales en las palabras, pero en la realidad, debilitar esos mismos derechos sociales es una contradicción total. Y por eso, yo le digo una cosa. Yo fui presidente de Chile, Nivaldo, y yo me acuerdo muy bien las condiciones en que nos tocó asumir. Recibimos un país en una profunda recesión, el 2009. Alejandro Guillén dice que lo recibimos creciendo, yo no sé en qué país vivía.
11 días antes de asumir tuvimos que hacernos cargo de el más devastador terremoto y maremoto en décadas en la historia de nuestro país. Y a pesar de ello, cumplimos nuestros compromisos. Chile volvió a crecer con fuerza, creamos más de 1 millón de nuevos empleos, redujimos la pobreza a la mitad. ¿Qué está pasando hoy día en esas mismas 3 variables? Chile no crece, 1,4 es muy parecido al crecimiento de la población, o sea, nada. Segundo lugar, los buenos empleos se destruyen y estamos creando empleos en la calle, precarios. Y en tercer lugar, la pobreza, yo creo hoy día, póngame atención, en nuestro gobierno se redujo casi a la mitad. Hay un informe del Banco Mundial que ha pasado muy desapercibido, que con la metodología del Banco Central, del Banco Mundial dice que la pobreza en Chile estaría aumentando. Entonces, no me hablen de derechos sociales, los que destruyen empleos, los que no son capaces de atender a nuestros enfermos, los que no son capaces de combatir la delincuencia y el narcotráfico con eficacia, y los que además, ¿cierto?, no se han hecho cargo de reducir la pobreza. Por eso, el papel y las palabras resisten o aceptan cualquier cosa. La realidad Pero, candidato, es la que importa. Y en la realidad, el récord de este gobierno en materia social ha sido muy, muy pobre. el Banco Central lo decía ayer y lo va a ratificar porque expone el IPOM ahora en el Parlamento, que independiente de quién gane la elección, Chile, la economía chilena va a crecer igual. Hay un sondeo de la BBC también que se realizó durante el fin de semana que concluye lo mismo, porque en realidad lo que va a subir es el precio del cobre y sabemos lo que eso significa para nuestra economía. Usted ha planteado un programa de gobierno con costos, por supuesto, pero con énfasis en la economía, lo que marca la diferencia con la actual administración y tal vez con la alternativa que presenta Alejandro Guillet. ¿Usted está de acuerdo con eso, que pase lo que pase, la economía chilena va a crecer igual? Por ¿O supuesto usted que se no. cuadra con, Por supuesto que con no. un mayor crecimiento? Bueno, Que el se habla de presidente del Banco 3%, ¿no? Central tiene que actuar políticamente. Déjeme decirle Perdón, algo. usted dice que Marcel actúa políticamente. No, digo yo que el presidente del Banco Central no puede decir que un candidato va a ser más favorable al crecimiento que otro. No lo puede decir porque es el presidente del Banco Central. Pero Pero- podría decir que hay un tema Pero pendiente sí le digo una cosa. o una influencia. Pero es curioso. La presidenta dice, y en esto estoy totalmente de acuerdo con ella, no da lo mismo quien gobierne. Yo le quiero decir a usted, nosotros sabemos y lo hemos demostrado cómo hacer crecer al país, cómo crear muchos y buenos empleos, cómo mejorar los salarios. La nueva mayoría ha demostrado que sabe también cómo estancar el país, cómo destruir los buenos empleos, cómo congelar los salarios. Y por tanto, no da lo mismo. Yo creo que Chile va a crecer, porque ya no podemos seguir más estancados. Llevamos 4 años de estancamiento, Katy. 4 años con la inversión cayendo todos los años, con la productividad cayendo todos los años. Y da la impresión que al gobierno eso no le importa nada. Un gobierno que no reacciona cuando el país lleva 4 años estancados, cuando llevamos 4 años destruyendo los buenos empleos, cuando llevamos 4 años con la inversión cayendo y la productividad cayendo. A los buenos gobiernos no se los mide por la cantidad de malas reformas que haces. Se los mide por el aporte que hacen a mejorar la calidad de vida de los chilenos. Insisto, que un gobierno que no es capaz de hacer crecer la economía, ni crear empleo, ni mejorar los salarios, no es un gobierno que esté mejorando la calidad de vida de los chilenos. ¿Se han dado cuenta que hay muchos jóvenes de familias pudientes que votaron por el Frente Amplio? Sí, Hijos de amigos suyos que votaron por el Frente Amplio. sí. Fue una cosa nueva, fue una cosa distinta, efectivamente es verdad. Pero usted sabe que las modas pasan. O es que a lo mejor no les gusta lo que pasa en sus casas. Es No les posible. gustan las conversaciones que escuchan. No les gustan las decisiones que se toman. La derecha que anda en permanente búsqueda de por qué le pasan las cosas que le pasan. Por ejemplo, sacar tan poco porcentaje en la primera vuelta, que no se lo explican, que andan dando qué nos pasó. ¿No será bueno que hablen con esos jóvenes que cambiaron? Por supuesto que están que adentro, sí. y le diga a sus amigos, converse con sus hijos, porque a lo mejor ahí van a entender un poco más Bueno, lo que les pasó. Es verdad, yo converso mucho con mis hijos y sin duda que las nuevas generaciones... Bueno, algunos se dijeron que eran de centro izquierda, sus hijos. Sí, lo dijo uno de mis hijos y los otros Y 3... los otros quedaron callados. No, los otros 3 le dijeron, habla por ti mismo. Sí, Inmediatamente. Mire, usted dice que a nosotros nos fue mal en la elección. Nos fue menos bien de lo que creíamos. Pero si usted dice que a nosotros nos fue mal y sacamos la primera mayoría con más de 14 puntos de ventaja sobre el segundo, ¿qué le tendría que decir a Alejandro Guillet que sacó el 22%? que fue una mala votación de Guillet Ya, también. o sea, nos pues. fue mal a todos menos al Frente Amplio. Al Frente Amplio le fue muy bien. Eso es, estamos de acuerdo en eso. Entonces, significa que a todos nos fue menos de lo que creíamos. Pero créame a mí, que yo prefiero salir primero con 14 puntos de distancia
que segundo, ¿cierto? 14 puntos abajo. ¿Usted cree que tiene votos el Frente Amplio? ¿Que el Frente Amplio Mire, alguien del Frente nadie Amplio va a es votar por usted? sí, nadie es dueño de los votos de los ciudadanos. No, ni siquiera la candidata, ella misma lo ha Nadie, dicho. nadie. Y por tanto, sí, nosotros creemos que vamos a ganar esta elección porque vamos a apelar a lo que se llama el centro social. O si usted quiere poner una palabra más simple, al sentido común y la sabiduría de los chilenos. La democracia cristiana también quiso apostar a eso y mire cómo le fue. Apostó mal a eso. Hay un movimiento en la democracia cristiana que Sí. es progresismo con progreso. ¿A quién que vamos a no apelar va nosotros para apoyar a ganar esta nadie. elección? Pero eso es como Osandón. Esos son como las influencias de Osandón, ¿o no? No, ese es mi pensamiento. Ahora, Sí. yo recibo influencia de mucha gente, sin duda. pero, ¿cómo escuchar a Osandón? Bueno, en algunas cosas coincidimos con Manuel José Sandón, no tengo ningún problema con ello. ¿A quién vamos a apelar nosotros? A la gente que quiere terminar con la lógica perversa de la retroexcavadora y quiere recuperar la sana cultura del diálogo y los acuerdos. Vamos a apelar a los chilenos que quieren salir de esta situación de mediocridad y estancamiento y quieren que Chile vuelva a crecer, a crear oportunidades y a mejorar la calidad de vida. Vamos a apelar a los que quieren un Chile más unido y no con tanta división. Fíjese usted que Alejandro Guillé llama a la unidad. ¿Pero en qué consiste esa unidad? Que llama a una mitad de los chilenos a unirse en contra de la otra mitad de los chilenos. Porque la unidad de Guillé es en contra de. Nosotros llamamos a todos los chilenos a unirnos en favor de un país más próspero, más justo, más libre. Y por lo tanto va a recoger algunas cosas de sus adversarios. Pero por en supuesto. aras de la unidad. ¿Qué cosas del Frente Amplio, qué cosas de la nueva mayoría va a recoger? Pero por supuesto que un candidato o un presidente tiene que estar dispuesto a recoger las buenas ideas, vengan de donde vengan. ¿Hay buena idea en la nueva mayoría o en el Frente Amplio que usted... Pero claro, por ejemplo, yo leí con mucha atención los programas de los otros candidatos y recogimos ideas que están en nuestro programa. Y eso es natural. ¿O usted cree que un buen presidente dice, ¿sabe qué más? Cualquier buena idea que no venga de nuestro sector la descartamos? Eso sería muy estúpido. ¿Usted considera que Michelle Bachelet ya está ideológicamente en el Frente Amplio? Yo no sé dónde está su corazoncito. Pero yo sé, ideológicamente. yo la he escuchado tantas veces que su modelo es la República Democrática Alemana, que admira a personajes, cierto, que yo creo que han sido personajes muy negativos para la democracia, para la calidad de vida, para la felicidad de sus pueblos, y por tanto en eso estamos en posiciones muy No, distantes. la pregunta es otra. ¿Usted cree que Michelle Bachelet está ideológicamente en el Frente Amplio? Yo creo que ella, cierto, tiene una visión del país que a mi juicio es equivocada. Pensar que, mire, déjeme ir al fondo de este tema, Tomás. ¿Está en el Frente Amplio, que sí no- o es no? que no Porque sé, equivocada pues. me está No, contestando. es que se da cuenta que una respuesta, digo, yo está en el Frente Amplio y mañana... Y me puede después argumentar No, que y sí es o que no, después, pero oiga, argumenteme, dígame he sí aprendido primero. que la prudencia en política, especialmente a pocos días de una elección, es muy importante. Pero puede decir que no y argumentar por qué no, Pe- o sí argumentar Tomás, porque sí, mire, pero no sé dónde está, si está ella es parte de la nueva mayoría, ¿cierto? De Por hecho, por eso la pregunta es ideológicamente. ideológicamente, ¿cierto? Yo le puedo decir lo que yo creo que piensa la presidenta Bachelet. Yo creo que la presidenta Bachelet tiene una concepción de la sociedad muy equivocada. Ella cree que el Estado tiene que ser el gran protagonista, el gran hermano mayor que conduce nuestras vidas y que tiene en consecuencia que debilitar la sociedad civil. Eso es lo que ha hecho en educación. En educación, por ejemplo, ¿qué es lo que está haciendo? Que el Estado sea ¿cierto? El todopoderoso que determina dónde estudia cada cual y le está quitando a la sociedad civil su derecho a aportar con sus proyectos educativos. Le está quitando a los padres su derecho a elegir la educación de sus hijos. Es una concepción equivocada. Ahora, si el Frente Amplio tiene la misma concepción, el Frente Amplio es una cosa tan ambigua y tan amplia y tan múltiple, ¿cierto? Porque hay 14 movimientos. Pero sí yo creo mucho más, ¿cierto?, en que el protagonista de la historia son las personas y que el Estado tiene que estar al servicio de la libertad de las personas y no para asfixiar la libertad de las personas, para ayudar a las personas a desarrollar su propio proyecto de vida y no para imponerle a las personas un proyecto de vida. Ya, pero no contestó. Porque, Tomás, no sé, ¿cierto?, si ideológicamente la presidenta se siente más cercana a la nueva mayoría. Porque cuando usted lee las declaraciones, O del ve Frente esto, Amplio. uno puede llegar a una conclusión. No, pero ella, ¿Sí o no? ella fue candidata al Frente Amplio. Perdón, ella fue candidata de la nueva mayoría, ¿cierto? Y por tanto me imagino que ahí estará cómoda. Pero la concepción que le ha impuesto a este país, ¿en qué consiste? Debilitar la familia, fortalecer el Estado. Y yo creo que eso es erróneo. Porque el Estado está para ayudar a las personas y a las familias, no para debilitarlas, no para asfixiarlas. Y por tanto todas las políticas públicas
apuntan a eso, a una sociedad en que el Estado es el ente todopoderoso y todos tenemos que agradecer lo que el Estado esté dispuesto graciosamente a darnos. Y eso no es así. El Estado no nos da nada. Los derechos los tenemos por ser personas. El Estado, cierto que fue creado por los hombres y las mujeres para ayudarnos a perseguir mejor el bien común. Y por tanto yo tengo una profunda diferencia ideológica con la forma en que se ha conducido el gobierno de la nueva mayoría. Candidato, ya que estamos hablando de coaliciones políticas, de partidos políticos, ¿cómo vio la renuncia de su hermano Pablo a la democracia cristiana y todo lo que pasó en ese partido después de, bueno, el intento de la candidata Carolina Goich y la renuncia? Bueno, yo creo que hay un gran sector salida de la democracia cristiana que se identifican como, cierto, los progresistas con progreso, porque es curioso. Los que se llaman que no le dan el progresistas, voto a nadie, digamos. sí, lo los que se anunciaron. llaman progresistas hoy día en Chile son los que han matado el progreso en nuestro país. Es una contradicción brutal. Ese grupo siente que la actual democracia cristiana abandonó su misión, su razón de ser, sus principios y sus valores. Y por eso, cierto, muchos de ellos han renunciado y yo creo que otros están pensando en hacer lo mismo. Entre ellos mi hermano Pablo, yo conversé con él, que me dijo que no se sentía interpretado, no se sentía identificado. Y como él tiene mucho cariño y lealtad, y lo aprecio por eso, decidió, ¿cierto?, renunciar al partido en el cual había militado más de 40 años. Si usted es presidente, va a nombrar al nuevo director del Servicio de Impuesto Interno, ¿no? El presidente hoy día está muy restringido en su capacidad de nombramiento, porque el Servicio de Impuesto Interno se designa por alta dirección pública. El presidente tiene 12 cargos de alta dirección pública que puede designar. Y por tanto, quien quiera ser presidente va a tener que seleccionar esos 12 cargos. Uno, y podría ser impuestos internos, y hay muchos otros cargos muy importantes. El Servicio de Impuestos Internos, el actual director lo ha designado la presidenta Michelle Bachelet. Efectivamente, lo designó la presidenta Bachelet. ¿Y usted no lo va a designar? ¿Lo va a mantener? Digo, el presidente no tiene la facultad de destituir a todos los jefes de servicio. Tiene solamente la posibilidad, dentro de los cientos de jefes de servicio o de alta dirección pública, solamente puede designar libremente a 12 cargos. No, yo le pregunto. Yo me imagino que, ¿cierto? Yo me imagino que dentro de los cargos que vamos a considerar, que son muy importantes, ¿cierto? Van a estar, por ejemplo, el director del INE, el director de la Dirección del Trabajo y probablemente el director de Impuestos Internos. O sea, lo va a cambiar. No, digo que lo vamos a considerar, Tomás. Si yo no vengo con una especie de retroexcavadora. Entonces le hago la pregunta de otra manera. ¿Está contento con la labor del director del No. Servicio de Impuestos Internos? Ya, entonces lo va a cambiar, pues si no está No. contento. No. Entonces, Pero no, mire, ¿Por qué pero no está mire. contento? Hay una discrecionalidad, por ejemplo, en la presentación de querella en el caso de Sí, financiamiento mire, yo irregular de la política. sé muy bien a dónde vamos. Yo creo que no me gusta que se utilicen servicios públicos, ¿cierto? De tanta importancia como el Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Que actúan con un criterio que no es uniforme, que no es comprensible. En dos casos idénticos, en un caso se van por un camino y en otro caso se van por otro camino. Eso a mí no me gusta. Pero le digo a usted, nosotros no venimos, ¿cierto? No traemos la doctrina Rincón. ¿Se acuerda la doctrina Rincón? La ministra de entonces, Jimena Rincón, dijo que no solamente había que echar del sector público a todos los que eran de Chile Vamos y que habían trabajado en nuestro gobierno, sino que extendió la línea. Dijo hay que echar también a los que, siendo la nueva mayoría, se quedaron a trabajar con el gobierno que yo tuve el honor de encabezar. Esa doctrina nosotros no la vamos a aplicar. Pero sí va a exigir que se actúe ante un caso similar de la misma manera. Definitivamente. Por supuesto que sí. Eso es actuar con justicia. Eso es desterrar la discriminación arbitraria. Y en el caso de financiamiento irregular de la política, a su juicio, ¿hay que presentar querella en todos los casos o no presentar ninguna querella? ¿A o B? Hay que tener un criterio, ¿cierto? ¿Y a su juicio cuál debiera ser? Obviamente que hay ciertos casos más graves y casos menos graves. El Servicio de Impuestos Internos tiene la facultad, por ley, que en algunos casos puede irse por la vía administrativa y cobrar todos los impuestos no pagados, aplicar la multa. Eso es lo que dice el director que ha hecho. O si no, puede irse por la vía penal. Lo importante es que el criterio para escoger una vía o la otra sea firme, claro y transparente. Y hoy día yo siento que no lo ha sido. No vamos a ver nunca lo del financiamiento ilegal de la política. Porque se ha sabido mucho. No, pero usted sabe que un montón de empresas rectificaron, que hay secreto tributario. Que hay secreto tributario. Sí, muchas grandes empresas rectificaron, o sea, reconocieron, ¿cierto?, que el gasto no era necesario para producir la renta y el Servicio de Impuestos Internos les cobró y no aplicó la otra vía. Sí, la pregunta es, ¿con qué criterio escogió un camino u otro? No, pero los ciudadanos, los que estamos mirando, no sabemos a quiénes le pagaron. Usted dice que se sabe mucho, no sabemos a quiénes le pagaron.
no sabemos a cambio de qué les pagaron, no sabemos por cuántos años les pagaron. Tiene razón, Tomás. Por Y- eso y digo que se ha resulta sabido que- mucho, y- obviamente no y se ha resulta sabido que todo. aquí el dueño de la plata, uno de los que pagó, Julio Ponce Lerú, anda libre por la vida. Ni siquiera lo citan a declarar. Esto es una vergüenza para los ciudadanos. Miran y uno dice esto es una vergüenza. Entonces, claro, podrán decir lo que quieran, que se supo, que hay mucho, pero la verdad es que no se supo. No se supo todo, tiene razón, Tomás. No se supo casi nada. Más fácil. Bueno, yo creo que hoy día sabemos muchísimo más. Es que no se sabía nada de nada. Por lo mismo. Pero se sabe de la verdad un mínimo. Bueno, podemos discutir cuánto se sabe, pero antes esto era- a menos que usted sepa más No. de cosas que nosotros. No, Eso puede antes- ser, pero no, ustedes saben nosotros- mucho de esta nosotros materia. no sabemos Antes era un mundo totalmente oscuro. Hoy día es un mundo en que, es cierto, no es transparente, pero por lo menos sabemos más que antes. Y yo creo que es muy importante. Mire, yo le voy a contar una historia verdadera. Yo quedé muy molesto con el lobby que se aplicó en la ley de pesca, porque era absolutamente brutal, ¿cierto? Y muchos de los parlamentarios me decían, mire, ni siquiera intente porque el Parlamento no le va a aprobar esto. Y por eso impulsamos la ley de lobby, para que el que quiera hacer una influencia lo pueda hacer, pero arriba de la mesa, bajo la luz del sol, en forma transparente, no en forma escondida, como ocurría y yo creo que sigue ocurriendo hoy día. Y por tanto avanzar en transparencia. Mire, no hay... Las personas... ¿Usted se cree co- que sigue ocurriendo? O sea, que fracasa la ley. Yo creo que sigue habiendo lobby, ¿cierto?, que no está regulado por la ley. Y por eso yo creo que lo mejor, ¿cuál es el mejor antídoto contra la corrupción? Las personas no se comportan igual cuando están bajo la luz del sol que cuando están en la oscuridad de un túnel. Es la naturaleza humana. Y por eso no hay mejor antídoto contra la corrupción que la transparencia. Yo lo he dicho otras veces, no hay mejor policía que el alumbrado público. No hay mejor desinfectante que la luz solar. Mientras más transparente sea esta necesaria, porque también es cierto que en una sociedad democrática los ciudadanos y las distintas organizaciones tienen derecho a expresar sus opiniones, pero que lo hagan en forma transparente, arriba de la mesa. No en la forma oculta con que se hacía en Usted Chile. acaba de hablar que hubo grandes presiones en el tema de la ley de pesca. ¿Está dispuesto a revisar esa ley? Definitivamente. Está en nuestro programa que vamos a revisar la ley de pesca. Sí, mire, yo sé que a la gente le aburre entrar a los temas de fondo. La pesca en Chile estaba al borde de la extinción. Se iba a terminar la industria de la pesca. Y nos dijeron muchos expertos que si seguíamos por el camino que íbamos, de sobreexplotación brutal, la industria de la pesca iba a morir en Chile. En un país que tiene más de miles de kilómetros de costa, estaba matando su industria de la pesca. Esa fue la principal motivación de la ley de pesca. Y ese objetivo se logró, porque ahora tenemos criterios de sustentabilidad para explotar racionalmente la riqueza del mar y no agotarla en unos pocos años. Lo segundo que quisimos fue aumentar la cuota de los pescadores artesanales, que creció del 45 al 55, y por tanto bajó la cuota de la pesca industrial. Y lo tercero era mejorar la información. Usted sabe que Chile es un país con miles de kilómetros de costa. Los estudios que hay, yo preguntaba, ¿qué estudios hay sobre la causa de la marea roja? Todos miran al cielo. Mejorar la información, la investigación. Esos propósitos se lograron. Yo leí con mucha atención un informe que pidió este gobierno sobre la ley de pesca a la FAO. Y ahí, ¿cierto?, reconoce estos logros, pero hace varias recomendaciones. Y muchas de esas recomendaciones las vamos a incorporar en nuestro perfeccionamiento de la ley de pesca. ¿Qué espera el domingo 17 de diciembre? Yo creo que vamos a ganar las elecciones y yo espero que tengamos una elección, ¿cierto?, que no siga dividiendo a los chilenos. Mire, cada vez que Chile se ha dividido, hemos cosechado nuestros peores dolores y derrotas. Podemos recordar la destrucción de la democracia. Cada vez que Chile se ha unido, hemos logrado nuestros mejores triunfos y victorias. Unidos recuperamos la democracia. Unidos reconstruimos nuestro país después del 27F. Unidos rescatamos sanos y salvos a nuestros 33 mineros. Y unidos vamos a transformar a Chile en un país desarrollado, sin pobreza y con verdaderas oportunidades para todos. Y si no gana, ¿qué oposición va a ser? No me diga que va a ganar porque póngase en el otro escenario también. Está bien, Katy. ¿Qué oposición particular? Siempre la oposición tiene que ser una oposición patriótica, constructiva. ¿Qué significa eso? Firme en la defensa de sus valores, principios e ideas, pero buscando el diálogo y los acuerdos en beneficio del país. Ese fue el alma de la democracia de los acuerdos que nosotros impulsamos con mucha fuerza en la década de los 90. Usted era muy joven, Katy, pero Tomás y Nivaldo sí se acuerdan.
Ya. En su comando ha habido un montón de problemas. O sea, tantos que tuvo que cambiar el eslogan. Llegó Manuel José Sandón y le cambió el eslogan que tenía. O sea, el eslogan es el resumen de una campaña. Se lo cambiaron. Tuvo que cambiar al encargado de los apoderados. O sea, la derecha dice, nosotros somos eficientes y eficaces. Ni eficientes ni eficaces en el comando. Han pasado cosas. Y bajo su gobierno, su primer gobierno, hubo un fracaso político enorme. O sea, la derecha tuvo la peor derrota parlamentaria del año 65. Hay que remontarse a la prehistoria política. ¿Qué va a hacer para no tener un nuevo fracaso político? Porque si fracasa ahora, políticamente, posiblemente lo que se venga del Frente Amplio al que la derecha le tiene terror. Terror. Entonces, a lo mejor, si repite lo mismo, lo suyo va a ser un fracaso gigantesco. Tomás, Político. Tomás, ¿Qué va a hacer para no repetir eso? Tomás, mire, efectivamente, yo creo que nosotros hicimos un muy buen gobierno. Pero fracasó políticamente. Ahora, no logramos, ¿cierto?, que nuestra candidata fuera electa presidenta. Yo lo así, ¿por qué? Por dos razones fundamentales. Primero, porque al frente teníamos una candidata, ¿cierto?, que era formidable, la entonces candidata Michelle Bachelet. Y segundo, porque nosotros cometimos muchos errores. Básicamente, tuvimos 4 candidatos en los últimos 4 meses. ¿Usted se acuerda? Y eso fue errores que cometieron, bueno, los partidos, nosotros. Esas fueron las 2 principales razones. Hemos aprendido la lección. Ahora, usted dice que en el comando hay muchos problemas. En todos los comandos hay problemas. Imagínense, es una iniciativa que surge, que tiene que crecer y desaparece con fecha, ¿cierto?, determinada, el 17 de diciembre. Pero nuestro eslogan, ¿cierto?, que es tiempos mejores, refleja nuestro espíritu. ¿Por qué estamos en esta causa y en esta misión? Porque queremos traer tiempos mejores para todos los chilenos. Ese eslogan, ¿cierto?, que partió del comienzo, se mantiene. Ahora le estamos diciendo, únete a los tiempos mejores como una invitación a que más gente se incorpore. ¿Que hemos incorporado más gente al comando? Por supuesto que sí, Tomás. Pero estos juicios a veces tan categóricos, fracaso, problemas. A ver, pero el resultado electoral fue pésimo. El resultado, un año antes, en las municipales fue muy malo. Y ya preveía un resultado malo un año después. O sea, por favor, fue muy malo. ¿Está hablando del resultado de cuándo? Bajo su gobierno. Pues. No, las no, municipales le fue mal. Sí, Después claro. en las parlamentarias y presidenciales, en las parlamentarias le fue pésimo. Yo acabo de reconocer que no logramos. Y usted dice que esto fue porque hubo varios candidatos presidenciales y porque había una gran candidata. No, yo estoy hablando de la elección presidencial, que la candidata Michelle Bachelet del año 2013, yo creo que era una tremenda candidata. Y además nuestros candidatos tuvimos muchos, se pelearon entre ellos, uno se enfermó. ¿Y esas son las únicas razones para la No, derrota? no, pero si usted quiere le doy todas las razones, No, pero me va a cortar a los 10 segundos. Pero lo que sí le quiero decir una cosa. El comando nuestro, ¿cierto?, en la segunda etapa incorporó nuevos rostros, incorporó, ¿cierto?, a personas que habían ganado con mucho éxito sus elecciones, como el caso de Felipe Kast, Francisco Chaguán, Juan Antonio Coloma. Incorporamos muchos rostros nuevos, como Erika Olivera, ¿cierto? Y muchos rostros nuevos, porque los comandos tienen que ser como entes vivos, van renovándose, van creciendo. Por supuesto que hemos fortalecido, y donde usted tiene razón, Tomás, es que en el trabajo de los apoderados, nosotros confiamos mucho en los compromisos que habían asumido los partidos, y muchos de esos apoderados no llegaron. Por eso ahora estamos haciendo un esfuerzo mucho mayor para acercarnos a tener un apoderado en cada una de las 44.000 mesas que tenemos en Chile. ¿Le preocupa el nivel de polarización que se ha registrado en la recta final de la campaña? Mucho. Creo que es un mal camino. Ya, y por lo tanto, si eso es lo que va a persistir después de la segunda vuelta, ¿qué posibilidad hay de acuerdo a nivel parlamentario, por ejemplo, de sacar adelante la iniciativa donde usted no va a tener la mayoría si es que gana en el Parlamento? Bueno, nadie va a tener la mayoría en el Parlamento. Y por lo tanto nadie... Pero los que vamos a estar más cerca de tener la mayoría, los que estamos más cerca de tener la mayoría del Parlamento somos nosotros. Porque somos, por lejos, Chile Vamos tiene el mayor número de diputados y el mayor número de senadores. Pero sí me preocupa, Aníbaldo, porque siento, y aquí lo digo una vez más, a pesar que siempre se malinterpreta, yo lo he dicho en otras oportunidades, yo creo que Alejandro Guille, en los últimos tiempos, ha tomado una actitud muy descalificadora, muy violenta, muy divisoria. Y eso no es bueno para Chile, porque a partir del 11 de marzo, el nuevo presidente de Chile
para poder realmente enfrentar los grandes problemas de la sociedad chilena, para poder cambiar el rumbo en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, para volver a poner en marcha la economía, para crear empleos, para mejorar las pensiones, va a necesitar acuerdos. Y por eso yo siempre, ha sido mi intención permanente, que esta campaña, ¿cierto?, a pesar de las diferencias, nunca pierda de vista la necesidad de unidad entre los chilenos. Porque al fin y al cabo podemos tener diferencias, pero los grandes problemas nos afectan a todos y todos queremos resolverlos. Y por eso yo en varias oportunidades le he planteado a Alejandro Guillé que ese lenguaje tan descalificador, incluso en alguna oportunidad cuestionó mi estabilidad emocional, no es sano para Chile. Pero usted le dijo que se parecía a Nicolás Maduro. Yo digo lo siguiente, yo digo que ese estilo tan confrontacional, tan divisorio, tan violento, tan agresivo, tan descalificador, me recordó a Maduro, y es verdad, me recordó a Maduro. Porque Alejandro Guillé no tenía esas características. ¿Qué le pasa a Alejandro Guillé? Lo he dicho yo. ¿Por qué se ha dejado, no sé, se ha dejado invadir su alma, ¿cierto?, por esta actitud odiosa, descalificadora, amarga? Eso no es lo que Chile necesita. Yo nunca he descalificado a Alejandro Guillé. Yo siempre he dicho que le tengo aprecio, incluso yo trabajé con él, le tengo aprecio. Y me extraña esta actitud tan descalificadora. Por eso lo que yo dije, no es que Chile se parezca a Venezuela. O sea, aquí todo el mundo interpreta las cosas con mala intención. Venezuela es una dictadura, es una crisis total, se están muriendo de hambre. El país más rico de América Latina no tiene la capacidad de alimentar a su gente ni darle los medicamentos. Chile no es Venezuela. Chile es una sociedad mucho más estable y que está mucho mejor pie y con muchas mayores fortalezas. Lo que yo dije, Katy, fue que ese lenguaje tan descalificador de acusar a su contendor de que no tiene estabilidad emocional. Pero esas son cosas que no se dicen, ¿cierto? Ahora, yo le quiero asegurar a Alejandro Guillé también, porque él mencionó hace unos días atrás que iban a haber ataques a su familia. De parte nuestra, nunca vamos a tocar en lo personal ni a Alejandro Guillé ni a ninguna persona de su entorno. Vamos a discutir las ideas, vamos a discutir las políticas, eso sí, pero no vamos a atacar a las personas. Usted acusó al gobierno de intervencionismo. Bueno, Ayer la presidenta lo invitó a una actividad con Guillé, Tomás, la actividad era en Concepción. cerca de Concepción. O sea, En que Florida. me llegó la Florida. invitación el día anterior. ¿Cuándo le llegó? El día anterior. Igual que la vez pasada que lo dijo. Cuando se ¿Pero inauguró un cuándo? ¿El hospital. domingo? El domingo No, le sí, llegó. pero hace una Se fue semana atrás ayer. se inauguró un hospital y la presidenta dijo que mandaron las invitaciones, creo que era el día sábado, a mí me llegó el día viernes. Y Alejandro Guillé dijo que a él le ha llegado 3 días antes. ¿Usted cree que un candidato que está en la última etapa de una segunda vuelta presidencial puede alterar su programa si le llega una invitación un día antes para estar en Concepción? Mire, yo no sé si ni siquiera sabían reserva de pasaje para ir a Concepción. Pero Yo tenía, si le hubiese llegado una semana antes, ¿habría ido? no lo sé, tal vez no, porque yo tengo muchos compromisos como candidato. No, pero pero cuando ya a uno va- le llegan las pero- invitaciones... hay intervencionismo. Pero Mire. si no hubiese tenido problemas de agenda, ¿iría a una actividad, a una inauguración con la presidenta Michelle Bachelet hoy día? Sí, sí. Por lo demás, la ley establece que en época electoral la presidenta tiene la obligación de invitar a todos los candidatos. Pero cuando uno lo invita el día antes, y a Concepción, obviamente que uno entiende, a buen entendedor pocas palabras. Ahora, decía Alejandro Guillé que a él coincidió con la presidenta en Concepción. Bueno, qué linda coincidencia. ¿Hay intervencionismo? Mire, cuando yo veo que 11 ministros, que hemos ido contando, intervienen no como ministros de Estado para trabajar por todos los chilenos, sino que en favor de un candidato, y que la vocera de gobierno no pierde oportunidad, a veces lo hace más de una vez al día, ¿cierto?, de actuar como la vocera de Alejandro Guillé, yo creo, ¿cierto?, que si eso no es intervencionismo. Mire, los chilenos son muy inteligentes. A los chilenos no les gusta el abuso, ni mucho menos cuando el que la abusa es el Estado de Chile con los recursos de todos los chilenos. ¿Usted cree que la presidenta entonces ha abusado de su posición? Yo digo que el gobierno de Chile Bueno, que lo dirige la presidenta. lo dirige la presidenta. Sí, Entonces, pero- ¿que ha abusado de su posición? no, yo digo que el gobierno de Chile, este gobierno de la nueva mayoría, está cruzando una línea. Había una hermosa tradición en nuestro país, que los presidentes eran presidentes de todos los chilenos hasta el último día. Le doy algunos ejemplos. ¿Usted cree que cuando el intendente de Coquimbo le manda un mail a todos los funcionarios públicos de Coquimbo, citándolo a trabajar para la candidatura de Alejandro Guillé, ¿usted cree que un funcionario tiene la libertad para decirle que no a su jefe? Entonces, Tomás, yo creo
que no es bueno que el Estado intervenga. Porque esta vez interviene este gobierno en favor de un candidato, la próxima vez va a ser otro en favor de otro candidato y vamos deteriorando la calidad de la política. Los funcionarios públicos, los ministros, los intendentes, son pagados por todos los chilenos y están al servicio de todos los chilenos. Y nunca deben olvidar esa responsabilidad que tienen con sus compatriotas. Cuando se olvidan, y además lo que más me duele a mí, es que cuando veo un país que no crece, que está estancado, que tiene graves problemas de delincuencia, que en la salud tenemos problemas gravísimos, y los ministros, en lugar de estar trabajando por los chilenos, yo los veo involucrados en la campaña, digo, por Dios, no están comprendiendo el verdadero sentido y la misión del servicio público. Estamos terminando. El día 17, entérese por Bio Bio quién ganó. Si es que usted ganó. Es muy fácil. Oiga, Bio Bio se ha transformado en un verdadero oráculo. No. Nosotros, esto no es una apuesta, son proyecciones. Por lo mismo. Sobre la base de mesa escrutada. Un oráculo, pero mire. Así oiga, que, escuchando a Bio Bio a saber si ganó o no. Sí. Nadie, ni siquiera Bio Bio, la radio, está exenta de equivocarse. Sí. Pero no nos equivocamos. Así que yo les ¿eh? recomiendo algo que a mí, ¿cierto? Sí, no. Me ha hecho muy bien en mi vida, que hay que enfrentar la vida, ¿cierto? Sí. Con un... No, si es con muy, un- con- si es oiga, muy estrecho habrá que decir. No, si es muy estrecho, que no lo vamos a dar, claro. por Bueno, supuesto. Pero bueno, con pero una en todo pequeña caso, diferencia oiga, estamos en condiciones de sí, darlo, sí, usted sabe que yo soy un auditor frecuente de la radio Bio Bio. Y usted sabe además, ¿cierto?, que yo tenía un tremendo aprecio y cariño por su padre. Yo sé que ustedes también. ¿Y cómo está su madre a todo esto? Está mejor. Mejor. Muchas Así gracias. que, oiga, Gracias, candidato. muchas gracias, Katy. Y les agradezco esta oportunidad de conversar sobre los temas que realmente hacen la diferencia en la calidad de vida de los chilenos y no solamente en la polémica, la coyuntura, el combo y el puñete. Nos vemos Gracias, pronto. gracias, buenos días. Chao. ¿eh? Buen día. Y nosotros terminamos Radiograma. Termina Nos encontramos Radiograma, sí. mañana y llega Y el el Expreso Expreso Bio Bio Bio. Bio. Opinión y debate por la radio. Segunda vuelta presidencial.